¿Cómo están, apreciados estudiantes? Vamos a dar inicio a nuestra clase correspondiente a los principios de inmunidad e inmunizaciones. Debo decir inicialmente que hablar de inmunidad en una sola clase es sumamente complejo porque la inmunidad es motivo de todo un curso y tratar de resumirlo en una sola clase, como repito, es bastante complicado. Vamos a tratar de tomar solamente algunos conceptos fundamentales y de manera muy resumida. En primer lugar, debemos diferenciar que hay dos grandes aspectos de la inmunidad, del sistema inmune en el ser humano. Repito, este es un sistema grande, complejo, en el que intervienen muchas células, muchas moléculas, para dar realmente respuesta frente a alguna agresión que pueda sufrir el organismo humano. Sin embargo, no solamente su misión va a ser la defensa, sino también la tolerancia. Y esto se ve sobre todo en el caso de los trasplantes. Pero bueno, ese no es motivo de nuestra clase, pero quería que ustedes estén conscientes de que no solamente el sistema inmune defiende, sino que también puede generar tolerancia. Bien, desde el punto de vista de la defensa, que es lo que más se estudia y lo que más nos importa en esta clase de hoy, vamos a tener dos grandes formas de defensa. Una que se llama la inmunidad innata. ¿Qué significa innata? Significa que se encuentra en nuestro organismo desde el momento del nacimiento. No necesita haberse encontrado con ningún germen, con ningún microbio para estar ya presente. Es algo que son células, sustancias que ya están en el organismo y que por lo tanto pueden defendernos de manera inmediata, ¿sí? Al instante que entra un agresor, ya está este tipo de inmunidad bien desarrollada como para iniciar una defensa. Por ejemplo, ¿qué encontramos en esta inmunidad? Las barreras epiteliales, ¿sí? Básicamente está la piel. La piel es nuestra principal barrera, por eso es que cada vez que nos hacemos una herida, estamos abriendo la puerta en realidad para que puedan ingresar cualquier infección, porque esa herida ha roto esta primera barrera. No solamente está la piel, sino también las mucosas. ¿Qué son las mucosas? Es ese tejido que recubre los orificios de entrada a nuestro organismo, como son los ojos, como son las mucosas del tracto gastrointestinal a nivel de la boca, el esófago y todo el tracto gastrointestinal, las mucosas del tracto respiratorio, de la nariz, los bronquios, las mucosas del tracto genitourinario. En el caso de la mujer será la vagina, el útero, y en el caso del varón básicamente la uretra, ¿no? Entonces, todos estos orificios que entran a nuestro organismo tienen también un recubrimiento que es podríamos decir, una variación de la piel al que se denomina mucosa. Y estas mucosas también sirven de defensa. Además de estas barreras, vamos a tener células, como por ejemplo los fagocitos. Dentro de nuestros glóbulos blancos están los neutrófilos y los monocitos, que son células que sirven para fagocitar. Esto quiere decir comer. ¿Comer qué cosa? Comer gérmenes o comer células que hayan sido alteradas por gérmenes, alteradas por el cáncer o alteradas por algunas otras circunstancias dañinas, ¿no? También vamos a tener otras células que se llaman las células dendríticas, que también son fagocitos, pero además de poder fagocitar, ellas comen e inmediatamente hacen algo así como un identikit,
del germen que está provocando el problema, y ese identikit lo llevan para mostrárselo al resto de las células inmunológicas y que estas células inmunológicas puedan despertar las siguientes funciones que se requieren para eliminar al agresor. Eso se los voy a explicar con un poquito más de detalle en unos minutos. También están las células denominadas natural killer. Killer significa asesino, ¿sí? Estas células tienen la particularidad de poder asesinar a cualquier célula que haya sido invadida, que haya sido dañada por circunstancias múltiples, como pueden ser virus, como puede ser también cáncer u otras circunstancias, ¿no? Entonces, estas natural killer se denominan así porque son asesinas a sueldo. Ellas no preguntan, solamente ven que hay un problema y disparan a matar y matan a la célula que, como repito, sea el blanco de su acción. Hay otras sustancias químicas que se producen en el organismo y que también son barreras naturales, barreras innatas. Por ejemplo, están las lágrimas, que tienen una sustancia que se llama lisozima. Esta lisozima ataca y elimina a los gérmenes o a las bacterias gram positivas, básicamente. Esa lisozima también se encuentra en la saliva. También tenemos otras sustancias que se llaman defensinas, que están en la sangre, que están a veces en las mucosas. Y tenemos otras sustancias que se llaman complemento. El complemento son una serie de proteínas que se van a ir ensamblando, o sea, como fichas de un rompecabezas. Estas proteínas se van ensamblando, se van juntando hasta lograr por varias vías, de varias maneras, la eliminación, la destrucción de los gérmenes, sobre todo gérmenes como las bacterias, ¿no? Bien, y luego está la inmunidad adaptativa. Este nombre de adaptativa viene del hecho de que esta inmunidad no está presente desde que nacemos. Se va adaptando, se va construyendo, si cabe el término, luego del encuentro con el agresor. Cuando hablábamos de la inmunidad innata decíamos, está ahí incluso antes de haber conocido a ningún agresor. En cambio, la inmunidad adaptativa se diferencia, se desarrolla después del encuentro con el agresor. Y esta inmunidad adaptativa está, digamos, desarrollada básicamente por dos tipos de células. Los linfocitos B, que básicamente tienen como misión la producción de los anticuerpos, que seguramente ustedes habrán escuchado hablar de ellos, y los linfocitos T, que van a tener dos funciones básicamente. Unos van a servir de ayuda a todas las demás células del sistema inmunológico, tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad adaptativa, y a eso se les llama linfocitos T helper o ayudadores, ¿no? Porque, como repito, ayudan a los demás. Y linfocitos T citotóxicos, cuya función se parece mucho a las natural killer. También estas células destruyen a otras células que hayan sido dañadas o invadidas por un agresor. Entonces veamos cómo funciona la inmunidad humoral y cómo funciona la inmunidad celular. Habíamos mencionado que la inmunidad humoral estaba principalmente ejecutada por los linfocitos B, cuya misión principal es la producción de los anticuerpos. Estos anticuerpos van a estar en la circulación o también en las mucosas. Y por lo tanto, estos anticuerpos básicamente nos sirven para combatir aquellos gérmenes o microbios extracelulares. ¿Qué significa extracelulares? Que están fuera de las células, que se reproducen fuera de las células y por tanto están al alcance de estos anticuerpos. Los anticuerpos van a tener las acciones de
bloquear la infección y también de eliminar a estos microorganismos con ayuda de otros componentes que los vamos a ver enseguida. La inmunidad celular, por su parte, habíamos visto que tenía algunos actores, ¿no? Esos actores, en primer lugar, son los fagocitos, y ustedes me dirán, ¿pero no nos había dicho que los fagocitos eran de la inmunidad innata? Sí, y aquí vemos cómo se van a engarzar la inmunidad innata y la adaptativa. En realidad, esa división es más con fines didácticos, con fines de ir comprendiendo cómo suceden las cosas, pero en la realidad ambos tipos de inmunidad trabajan juntas, ¿sí? Entonces, si bien es cierto que estos fagocitos de la inmunidad innata habían logrado tragar, por decirlo de alguna manera, ingerir, comer a los agresores, no los han podido digerir todavía. Para hacer digestión, es decir, para lograr destruir aquello que se comieron, necesitan una ayuda, la ayuda de los linfocitos T ayudadores, esos T helper. Y como ellos entran en juego, ya estamos hablando de inmunidad adaptativa, ¿no es cierto? Inmunidad adaptativa de tipo celular. Y estos linfocitos, mediante una serie de señales, le dicen a los macrófagos, lo que te comiste, ahora lo tienes que digerir. Por eso se dice que activan a los macrófagos, para matar a los microbios fagocitados. Porque de otra manera los microbios podrían salir del fagosoma, podrían incluso reproducirse dentro de estos fagocitos y estarían protegidos del resto de la respuesta inmunológica porque están dentro de una célula inmunológica. Y entonces el sistema inmune pues como que no sabe muy bien qué hacer en ese caso. Por eso es que viene el linfocito T helper y le dice ahora debes matar lo que te comiste. Otra forma de actuar de la inmunidad celular es a través de la eliminación de microbios que ya son intracelulares. Es decir, no estaban afuera, ni es que se los comieron los macrófagos, sino es que se trata de microbios que viven dentro de las células, por ejemplo, todos los virus. Y aquí, ¿qué sucede? El linfocito T citotóxico es el que debe activarse y debe ir y matar a todas las células que hayan sido invadidas por estos microbios tipo virus o algunas cuantas bacterias que también son intracelulares. Aquí entonces el efecto es matar a las células, ojo que digo células y no solamente al microbio, sino toda la célula es eliminada porque si no va a servir como un reservorio de la infección. Entonces miren, estos dos brazos que son la inmunidad humoral y la inmunidad celular son brazos de la inmunidad adaptativa. Repasando, teníamos inmunidad innata e inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa se subdivide en dos. La humoral, efectuada básicamente por anticuerpos, y la celular, que tiene que ver con fagocitos y con linfocitos T citotóxicos. Aquí lo vemos de manera también un poco más esquemática. Los linfocitos B deben reconocer al microbio y empezar a producir anticuerpos contra ese microbio. Esos anticuerpos por sí solos lo único que hacen es unirse a los antígenos, es decir, a las moléculas que caracterizan a ese microorganismo, ¿no? Tienen una muy alta especificidad, se habla incluso de que funcionan como una llave que entra a una cerradura y que puede abrir esa cerradura. Ustedes saben que las llaves tienen diferentes formas, lo cual les permite abrir la cerradura específica para la cual fueron diseñadas. En este caso los anticuerpos son igual, son específicos para cada germen, incluso dentro del germen para cada tipo de proteína que ese germen pudiera estar expresando. Entonces son sumamente específicos.
Y repito, lo único que hacen es unirse al antígeno. Los anticuerpos se unen al antígeno. Una vez unidos al antígeno, pueden provocar varias cosas. En primer lugar, lo que se denomina opsonización. ¿Qué es eso? La opsonización quiere decir que así unidos al microorganismo, sus colitas, ustedes ven que parecen unas Ys, estos anticuerpos. Las colitas o los palitos de la Y se unen a receptores que están en las células fagocíticas. Al unirse a esos receptores, esta célula sabe que esto es lo que debe comer y se lo come más rico, como que estuviera bien sazonadito, con su ketchup, su mayonesa, ¿no? Entonces es como que si el sistema inmune le pone su salsita a estos microorganismos, pegándole los anticuerpos, y así son reconocidos y mejor fagocitados por los fagocitos. Eso se llama opsonización, ¿sí? Luego los anticuerpos también pueden, pegados a algunas de las moléculas del complemento, recuerden que les mencioné el complemento, hacen que este complemento se vaya armando, les dije que era como un rompecabezas, se va ensamblando y dentro de ese ensamblaje va emitiendo señales. Señales primero inflamatorias y luego ensambla un complejo que se llama complejo de ataque a membrana. Ese complejo de ataque a membrana forma un poro en la membrana celular de básicamente las bacterias. Y al formar ese poro va a provocar que entre mucho líquido y que la bacteria finalmente explote. Y al explotar, lógicamente está muriendo. Entonces es una forma de provocar un shock osmótico a la bacteria y de esa manera eliminarla. Entonces estamos viendo que esas son dos formas como actúan los anticuerpos. Otra forma que tienen de actuar los anticuerpos es que se unen a un antígeno que le sirve al microorganismo para pegarse a un receptor y entrar a una célula, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la toxina del cólera. Esta toxina del cólera es una proteína que debe unirse a un receptor en las células del intestino y al unirse a ese receptor ejecuta algunas señales que hacen que esta célula intestinal empiece a secretar mucho líquido y muchos electrolitos y eso produce la diarrea. ¿Qué podrían hacer los anticuerpos en ese escenario? Pueden unirse a una parte de la toxina e impedir a su vez que esa toxina se una al enterocito, es decir, a la célula del intestino, ¿sí? Entonces, de esa manera bloquean o lo que en inmunidad se llama neutralizan a la toxina o neutralizan al antígeno o neutralizan al microbio, impidiendo su unión a los receptores celulares. Y por tanto impiden o su acción o su entrada a las células que tienen estos receptores, ¿sí? Entonces, son tres las acciones principales de los anticuerpos. Recapitulando, teníamos neutralización, opsonización y activación del complemento. ¿Correcto? Entonces son esas sus tres funciones principales. Ahora, ¿qué hacen los linfocitos T ayudadores? Como les dije, estas son células muy solidarias que ayudan a todo el mundo. Ayudan al linfocito B y le dicen al linfocito B qué tipo de anticuerpos debe fabricar. Los tipos de anticuerpos los vamos a ver dentro de un momento. Ayudan también a los fagocitos diciéndoles, lo que te has comido ahora lo debes digerir. Ayudan también a los linfocitos T citotóxicos mediante algunas citoquinas, diciéndole, es como que le estuvieran haciendo barra, ¿no? Le dicen, ya te has unido a la célula que estaba dañada, ahora mátala, ¿no? Algo así. Estoy tratando de ser gráfica y de no entrar en
complicaciones con nombres de moleculitas, porque ese no es el motivo de nuestra clase, sino más o menos entender cómo funciona el sistema inmunológico. ¿Sí? Entonces ayuda a 3 tipos de células: a los linfocitos B, a los fagocitos y a los linfocitos citotóxicos. Estos linfocitos citotóxicos, ¿qué hacen? A su vez, como les había dicho, se unen a las células que están siendo invadidas por un microbio y que ese microbio se está replicando dentro de esas células y les dicen: mira, ¿sabes qué? Estás intoxicada, estás dañada, lo que debes hacer ahora es suicidarte. Y entonces esta célula citotóxica le ordena la apoptosis a la célula blanco, a la célula que ha sido afectada por la infección. Y de esta manera eliminan a esa célula infectada. Aquí está nuevamente lo de las acciones de los anticuerpos: la neutralización de microbios y toxinas, la opsonización y la fagocitosis de los microbios. También pueden estos anticuerpos ayudar a que la célula natural killer mate con mayor eficiencia a las células dañadas. Pueden ayudar a otro tipo de células que se llaman eosinófilos. Estos eosinófilos se activan degranulándose, tienen unos gránulos en su interior con sustancias muy tóxicas. ¿Cómo se activan para degranularse? A través de la ayuda de las inmunoglobulinas de tipo E, inmunoglobulina E. Estas inmunoglobulinas se pegan a sus receptores y reconocen sobre todo antígenos que están en los helmintos, en los gusanos que entran a nuestro intestino y algunos incluso a algunos tejidos corporales. Estos gusanos son demasiado grandes para poder ser fagocitados por un fagocito normal. Entonces, de esta manera, con la inmunoglobulina E que se une a los eosinófilos, estos eosinófilos reconocen a los antígenos del gusano y eliminan estos gránulos que, como les digo, tienen sustancias sumamente venenosas, sumamente tóxicas, con lo cual logran matar al gusano. Y también la activación del complemento, que ya lo habíamos comentado, que puede provocar la lisis de los microbios, procesos inflamatorios y también aumentar la efectividad de la fagocitosis. Entonces fíjense que hay 2 formas de aumentar la actividad de la fagocitosis: la opsonización propiamente dicha y la activación del complemento. Simplemente estos son más ejemplos de cómo la respuesta inmunológica va provocando, digamos, rutas convergentes, ¿sí? Y que esas rutas van a llevar a acciones similares, en este caso la fagocitosis, ¿no? Creo que la única que no había comentado antes era esta de los eosinófilos y cómo la inmunoglobulina E ayuda a la eliminación de los helmintos. También debemos remarcar en esta clase algo que suele suceder en una respuesta primaria y en una respuesta secundaria. Ustedes me dirán: ay, doctora, ¿y ahora eso de qué se trata? Miren ustedes, a lo largo de nuestra vida podemos encontrarnos varias veces afectados por una misma enfermedad. Por ejemplo, varias veces podríamos tener una gripe, una influenza, ¿no? Entonces, supongamos que este año estuvo circulando el virus H1N1. Muy bien, nos dio por primera vez ese tipo de influenza. Nuestra respuesta hasta producir la cantidad adecuada de anticuerpos ha demorado más o menos unos 15 días. ¿Sí? A partir de la primera semana ya empiezan a producirse los anticuerpos y alcanzan su pico máximo a los 15 días. De ahí la respuesta va bajando, pero van a quedar células de memoria. Van a quedar células, tanto linfocitos B como linfocitos T, que recuerden a ese mismo virus
influenza H1N1, así con esa especificidad. Entonces, si al próximo año este virus en invierno sigue circulando y nos volvemos a contagiar, la respuesta ya no va a ser una respuesta primaria, sino una respuesta secundaria. ¿Y qué características va a tener esta respuesta secundaria? Que va a ser mucho más rápida. Antes de los 5 días ya está la respuesta perfectamente bien montada, ya tenemos muchos anticuerpos y la cantidad de anticuerpos que se llegan a producir es mucho mayor que en una respuesta primaria. Por eso estamos viendo que el pico de la respuesta es mucho más alto que en el caso de la respuesta primaria. ¿Sí? Luego esta respuesta también va a decaer, va a terminar, se solucionó el problema, nos sanamos de la gripe y van a quedar una mayor cantidad de células de memoria. Entonces, resumiendo, una respuesta secundaria es más rápida, más intensa y deja mayor cantidad de células de memoria. Estamos hablando mucho de los anticuerpos, de que en una respuesta primaria se produce una cantidad y en la secundaria todavía más, etcétera, etcétera. Pero debemos ahora ver quiénes pueden ser estos anticuerpos. La palabra inmunoglobulinas es sinónimo de anticuerpos, ¿ya? Por favor, recuerden eso. Inmunoglobulinas es sinónimo de anticuerpos. Y hay 5 tipos de inmunoglobulinas. La inmunoglobulina M, fíjense ustedes que es una molécula muy grande que está formada en realidad por 5 Ys. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 Ys unidas lógicamente por unos enlaces y por lo tanto es una molécula muy grande. A lo que es grande le llamamos macro, le llamamos mega, ¿verdad? Entonces de ahí se van a acordar que la M es la más grande. Esta inmunoglobulina M, ¿qué características tiene? Cuando está solita, cuando no está así unida en 5 moléculas, sino solo una, funciona como un receptor de los linfocitos B vírgenes. Eso quiere decir linfocitos B que nunca antes han reconocido al antígeno. Estos linfocitos B deben tener inmunoglobulinas en su superficie para poder reconocer a los antígenos. Una de ellas puede ser la inmunoglobulina M, pero repito, cuando está en su forma monomérica y de membrana. Cuando está en su forma pentamérica como esta, es la primera inmunoglobulina que sale ante cualquier infección. ¿Sí? Ojo, primera inmunoglobulina en salir ante cualquier infección. ¿Por qué? Si nosotros pensáramos que cada una de estas Ys tiene 2 bracitos y por lo tanto termina en 2 manitos, diríamos que aquí hay 2 manos, aquí 2 más, 2 más, 2 más. Por lo tanto, tiene 10 manos para atrapar al antígeno. Tiene 10 valencias para atrapar al antígeno. Entonces va a ser muy efectiva a la hora de atrapar antígenos a diestra y siniestra, ¿verdad? Va a poder atrapar una gran cantidad de antígenos. Por eso es la primera en salir. Además, ¿qué puede hacer? Puede activar al complemento. Y el complemento ya dijimos que podía ayudar a la inflamación, podía ayudar a la fagocitosis, ¿sí? Y esto es importante en un primer momento de infección. Pero estas inmunoglobulinas M viven muy poquito, viven solo 5 días. Muy bien. Ahora, tenemos en segundo lugar a las inmunoglobulinas G. Estas no son tan grandes, son monoméricas, solamente funcionan de una por vez, pero tienen algunas características muy interesantes. También ayudan a la opsonización, es decir, los fagocitos van a tener receptores para inmunoglobulina G, receptores que van a reconocer esta parte que en la inmunoglobulina G está codificada por unas proteínas que se llaman proteínas gamma o cadenas
pesadas gamma. También esta va a poder activar al complemento, va a trabajar en la inmunidad neonatal del recién nacido. ¿Por qué? Porque esta inmunoglobulina G atraviesa la barrera transplacentaria. Es decir, que la madre le puede pasar a su bebé inmunoglobulinas G a través de la placenta y de esa manera el bebé estará protegido de las enfermedades que la madre ya tuvo por lo menos durante los primeros 9 meses de vida. También va a tener una vida media muy larga, de 21 a 28 días. Y ustedes me dirán, un ratito doctora, usted acaba de decir que las inmunoglobulinas G que el bebé recibe de la mamá pueden durar hasta los 9 primeros meses de vida de ese niño. Y aquí nos está diciendo que su vida media es solo de 21 a 28 días. Sí, es verdad, pero el bebé sigue recibiendo inmunoglobulinas G también a través de la leche materna. ¿Sí? Entonces, no solamente fueron las que pasaron por la barrera transplacentaria, sino las que sigue recibiendo de la leche materna. Quiero hacer acá un breve paréntesis porque hay algo muy importante que no les he descrito. Estas inmunoglobulinas tienen esta forma de Y por la siguiente razón. Tienen 2 cadenas ligeras, que son estas que están en color azul, y 2 cadenas pesadas, que son las que están en diferentes colores en cada uno de estos isotipos de inmunoglobulinas. Estas cadenas pesadas, entonces, son las que tienen son las que le dan el nombre a la inmunoglobulina. En este caso, en la inmunoglobulina M son cadenas pesadas mu, la letra griega mu, y por eso se llama IgM. En este caso son cadenas pesadas gamma, por eso se llaman G, por la letra griega gamma. En el caso de la inmunoglobulina A serán alfa estas cadenas pesadas. En el caso de la inmunoglobulina E serán las cadenas pesadas epsilon. Y en el caso de la inmunoglobulina D, las cadenas pesadas delta. Además de esas cadenas pesadas, hemos dicho que hay unas cadenas ligeras. Sí, las ligeras y la parte variable de las cadenas pesadas tienen la misión de atrapar al antígeno. Si ustedes en este momento, cuando yo digo atrapar, cierran sus ojos e imaginan cómo atrapar algo, instintivamente van a pensar en las manos atrapando, por ejemplo, una pelota, ¿no? Entonces, estas regiones variables que están formadas por las cadenas ligeras y por las regiones variables de las cadenas pesadas son las que van a unirse al antígeno. Y ciertamente ellas son las que le van a dar la especificidad a este anticuerpo. Especificidad porque va a adaptar la forma de sus manitos para atrapar al antígeno. Si el antígeno, imaginemos, es una pelota, las manos se van a adaptar a la forma de la pelota. Pero si el antígeno es un lapicero, que es más bien una cosa recta, delgadita, las manos tendrán que adoptar otra forma para poder coger, agarrar, sostener al lapicero, ¿no es cierto? Igualmente, estas zonas variables se adaptan para cada antígeno en específico y por eso estas zonas variables le van a conferir la especificidad a estos anticuerpos. Veamos ahora a la inmunoglobulina A. Súper importante esta inmunoglobulina por las razones que vamos a ver enseguida. En primer lugar, esta inmunoglobulina siempre está como un dímero, o sea, 2 moléculas de inmunoglobulina A unidas por esta que se llama la cadena J o de unión. Esta cadena J o de unión además le va a permitir ser secretada hacia las mucosas. Entonces, esta inmunoglobulina A es la que se produce en más alta cantidad en el organismo, ¿sí? Es la que se produce en mayores concentraciones en el organismo. ¿Pero la vamos a encontrar en sangre? No, no la vamos a ver en sangre. Esta se va a ir a las mucosas, es decir,
tracto gastrointestinal, tracto respiratorio, tracto genitourinario, mucosas como la mucosa de los ojos, la conjuntiva, ¿no? Esta inmunoglobulina A va a quedarse allí para defender esas puertas de entrada. Así como nosotros ahora en nuestras urbanizaciones tenemos un vigilante que está justo en la reja de entrada a la urbanización, estos serían nuestros vigilantes, las inmunoglobulinas A. Y cabe decir que son mucho más efectivas que los vigilantes porque ellas sí manejan armas, ellas sí tienen un entrenamiento militar muy arduo y entonces son sumamente efectivas a la hora de defendernos. Tienen un tiempo de vida media más o menos de 6 días. Les había dicho que esta no se encuentra circulando. ¿Quiénes entonces sí están circulantes en sangre cuando tenemos una enfermedad? La inmunoglobulina M, los primeros días, los primeros 7 días probablemente luego del momento en que nos hemos infectado, y luego está la inmunoglobulina G. Y la inmunoglobulina G puede durar varias semanas e incluso meses en la circulación porque las células de memoria siguen produciendo cantidades pequeñas de inmunoglobulina G frente a la misma enfermedad que tuvimos por primera vez, para poder hacer una respuesta secundaria mucho más rápida, mucho más intensa, con mayor cantidad de células de memoria, ¿sí? Entonces todo eso lo va a hacer esta inmunoglobulina G. La inmunoglobulina E tiene como misión natural de defensa defendernos contra los helmintos, pero esta inmunoglobulina E comete muchas equivocaciones, muchos errores. ¿Y esos errores a qué nos llevan? A las alergias, ¿sí? Entonces, si tenemos alergia, ¿qué les puedo decir? Pues al polen y nos da rinitis cada vez que es primavera, o si tenemos asma, o si cada vez que comemos mariscos nos enronchamos, ya vamos a saber que la culpable es una inmunoglobulina E que se equivocó, ¿ya? Entonces estoy tratando de remarcar la letra E para que ustedes se acuerden. Es la que comete errores, la que se equivoca, la que nos provoca alergias. Como repito, su misión principal es defendernos contra los gusanos grandotes. ¿Cómo lo hace? Lo habíamos visto antes. Se pega a través de estas regiones que son más bien constantes, ¿no? De sus cadenas pesadas, se pega a los receptores de los eosinófilos. Y una vez que sus manitos se unen a los antígenos de los helmintos, el eosinófilo que está por acá abajo se activa y bota sus gránulos con sustancias supertóxicas. Y de esa manera elimina al gusano. Pero ¿qué pasa cuando se une a estas manitos un alergeno? El eosinófilo se degranula, pero no hay nadie a quien atacar, entonces nos ataca a nosotros mismos y nos ocasiona una alergia, como puede ser el asma, como puede ser el hecho que nos enronchemos al comer chocolate, o algunas otras personas cuando comen mariscos, o algunas chicas que les gusta ponerse cosméticos y de repente se pintaron con un labial de no muy buena calidad y la boca se les hinchó en pocos minutos. Eso es una alergia y esa alergia está provocada por una inmunoglobulina E. Y las inmunoglobulinas D casi nunca se mencionan, casi son las olvidadas de esta historia. Son el patito feo de las inmunoglobulinas, porque ellas ni están circulando, ni están en las mucosas, ni nos defienden de los helmintos. Ellas solamente están en la membrana del linfocito B y por tanto solo funcionan como receptores de los linfocitos B vírgenes. Porque si el linfocito B ya tuvo una respuesta primaria, ya no es un linfocito B virgen, sino de memoria, ese linfocito de memoria ya tendrá una inmunoglobulina M o incluso una inmunoglobulina G de membrana y esos serán sus receptores. Entonces esta solo es receptor en el caso de los linfocitos B vírgenes y por eso no se la menciona con tanta frecuencia. Muy bien,
Hemos visto entonces que tenemos dos brazos de acción, la inmunidad humoral con los anticuerpos, la inmunidad celular con los linfocitos T helper y los linfocitos T citotóxicos. Pero hay formas de activar a la inmunidad, hay formas de decirle, hola inmunidad, enciéndete. Sí, hay dos maneras de que esto suceda. La primera es la inmunidad activa propiamente dicha, que es aquella que se activa, que surge por la infección natural con un microorganismo y entonces se van activando todos estos procesos que ya hemos mencionado y nos enfermamos, damos una respuesta a la enfermedad y finalmente nos recuperamos. También esto sería una inmunización activa. ¿Por qué? Porque nos estamos inmunizando, nos estamos volviendo resistentes a este germen porque ya lo reconocimos, ya respondimos, ya tenemos células de memoria y en una segunda oportunidad tendremos una respuesta secundaria rápida, intensa, más eficiente, ¿sí? Entonces, a la vez que es una inmunidad activa porque se está activando frente a la infección, también es una forma de inmunización. ¿Por qué inmunización? Porque me va a dejar resistente a esa infección. Va a provocar que me convierta en una persona que no se va a volver a enfermar gravemente con eso, sino que si me llego a enfermar nuevamente, la enfermedad va a ser leve o ni me voy a enterar porque el sistema inmune la va a eliminar muy rápidamente. Y hay una inmunidad pasiva o también inmunización pasiva, que se adquiere ¿cómo? Cuando obtenemos anticuerpos de una persona que ya tuvo la enfermedad, o también puede ser de un animal, y estos anticuerpos los inyectamos en una persona que no ha estado, que no ha tenido, digamos, el encuentro con esa enfermedad nunca antes. Y le inyectamos estos anticuerpos ya formados por otro individuo para que pueda superar la enfermedad. Entonces, en la inmunidad activa, el organismo se enfrenta y el propio organismo produce los linfocitos y los anticuerpos correspondientes. En la inmunidad pasiva, el organismo recibe anticuerpos ya formados por otro individuo, ya sea por otro individuo humano u otro individuo animal. Y esa es una inmunización pasiva. Pero también es una forma de inmunización pasiva, lo que les había contado antes, de los anticuerpos que atraviesan la barrera transplacentaria y de los anticuerpos que recibimos mediante el calostro o mediante la leche materna, ¿sí? Entonces, eso también es una forma de inmunización pasiva, porque el bebé no es el que está produciendo esos anticuerpos, sino que los está recibiendo ya formaditos, ya diferenciados de su mamá, ¿sí? Entonces, eso también es una inmunización pasiva. Lo vamos a volver a ver acá. Entonces, tenemos una inmunización activa cuando tenemos la enfermedad, y la inmunización activa artificial es precisamente la administración de antígenos o lo que denominamos vacunas. Cada vez que recibimos una vacuna, estamos recibiendo ¿qué cosa? Una inmunización activa. La vacuna va a funcionar como si nos estuviéramos enfermando. Va a tener la misión de presentarle al sistema inmunológico al germen que podría ocasionarnos una enfermedad. Y por lo tanto el sistema inmunológico va a responder. El propio sistema de la persona se va a enfrentar a este germen puesto en una vacuna y va a responder. Entonces también es una inmunización activa, pero artificial. La natural era padecer la enfermedad. Ahora, la inmunización pasiva. La natural es la transmisión de anticuerpos de madre a feto por la barrera transplacentaria o por la lactancia materna. Y la inmunización pasiva artificial es la administración de anticuerpos, también denominados antisueros, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una mordedura de una serpiente venenosa, vamos a pedir inmediatamente el suero antiofídico, por ejemplo, ¿no?
suero antiveneno de serpiente, suero antiofídico. Esa palabra suero anti ya nos está diciendo que son anticuerpos que otro individuo ha fabricado y que nos los van a colocar ya fabricaditos. Entonces van a actuar inmediatamente. También cuando una persona ha recibido una mordedura de un perro que sospechamos que tiene rabia, le van a colocar el suero antirrábico. El suero antirrábico son anticuerpos contra el virus de la rabia. Pero además se le va a colocar la vacuna de la rabia. Entonces la vacuna será una inmunización activa artificial y además esa persona estará recibiendo una inmunización pasiva artificial, que es el suero antirrábico. Fíjense ustedes que en el caso específico de la rabia se administran los dos tipos de inmunización. Espero que haya ocasión de conversar sobre esto para explicarles por qué en este caso se dan las dos inmunizaciones. Entonces, en una inmunización pasiva, básicamente, ¿qué tenemos que pasar de un individuo a otro? Anticuerpos. Anticuerpos purificados o suero completo de una persona que está convaleciente. ¿Se acuerdan que con esto del COVID hablaban del suero de las personas convalecientes? ¿Qué esperaban que hubiera en ese suero? Anticuerpos contra el COVID, contra el virus SARS-CoV-2. Y que esos anticuerpos que estaban en el suero de las personas convalecientes o que se habían recuperado de la enfermedad pudiera ayudar a la recuperación de personas que tenían los cuadros más graves. Se ha trabajado con ello, se ha visto que sí tenía un efecto, digamos, bueno, pero es difícil conseguir el suero de las personas convalecientes, porque para poder conseguirlo la persona tiene que dar su consentimiento. Y por razones de desconocimiento, de temores, no es fácil que las personas acepten dar su suero para ayudar a otros. ¿Qué objetivos tiene una inmunización pasiva? Prevenir la aparición de la enfermedad tras una exposición conocida. Por ejemplo, lo que les decía de la rabia. Te mordió el perro y sabes que ya tienes mucho riesgo de que ya tengas el virus dentro. Entonces necesitas una respuesta inmediata. Necesitas deshacerte de ese virus ya. Porque si te llega a dar síntomas, te vas a morir aunque hagan lo que hagan, ¿sí? La rabia, una vez que ya la persona presenta los síntomas, es mortal en el mejor de los centros hospitalarios del mundo. Entonces, en ese caso es prevenir la aparición de la enfermedad. Proteger a pacientes inmunodeprimidos. Si hay personas cuyo sistema inmunológico no funciona bien, no va a ser capaz de producir una cantidad de anticuerpos suficiente para defenderse, debemos ayudar a ese organismo que está inmunodeprimido y podemos hacerlo mediante estas inmunizaciones pasivas. Y también tiene como misión bloquear la acción de toxinas, acá dice bacterianas, pero toxinas en general, como les decía el ejemplo de la mordedura de una serpiente, de la picadura de una araña tipo loxoceles, esas arañas de color pardo que tenemos en las zonas oscuras de la casa. Esas son sumamente venenosas y el veneno puede llegar a ser mortal. Entonces, si uno sabe o se da cuenta que lo picó una araña, que lo mordió en realidad, porque no es precisamente picadura sino mordedura, debe acudir inmediatamente al hospital para recibir el suero antiloxoceles, ¿sí? Entonces va a bloquear esta toxina, este veneno de la araña, y va a poder salvar su vida. Y tenemos finalmente la inmunización activa, que son todas las vacunas que podemos conocer a la actualidad. La palabra vacuna viene del virus vacuna o vaccinia, que era un virus que provocaba una enfermedad muy similar a la viruela, pero en las vacas. Por eso se llama vacuna o virus vacuno, ¿no? Entonces de ahí viene la palabra vacuna. Y
este virus que provocaba viruela de vacas se usó para inmunizar al ser humano y nos libró de esta enfermedad. Actualmente esta enfermedad ha sido erradicada de la faz del planeta. Ya no existe viruela ni casos de viruela en ningún país, por muy alejado que sea, no hay casos ya de viruela. Ahora, tipos de vacunas hay muchos. Vamos a revisar los 3 principales y ya hacia el final de la clase les voy a mencionar otros tipos de vacunas, pero no los voy a comentar con mucho detalle por razones de tiempo. Ya vamos bastante tiempo en la clase. ¿Qué tipos de vacunas tenemos? Vacunas muertas, cuando hablamos de bacterias, cuando hablamos de probablemente hongos, ¿no? El germen está muerto. Si hablamos de virus, y ya ustedes saben que los virus no se consideran seres vivos en el sentido estricto de la palabra, entonces no podríamos decir vacunas de virus muertos. Tendríamos que decir vacunas de virus inactivados. ¿Sí? Inactivados. ¿Qué quiere decir? Que por más que entren a la célula hospedera, no van a replicarse, ¿sí? No van a ejercer ninguna acción. Están como si estuvieran muertos, pero la palabra adecuada es virus inactivados. Luego tenemos las vacunas vivas, pero vivas serán bacterias, serán hongos, serán algunos tipos de parásitos, pero no los virus. Los virus serían vacunas de virus atenuados. ¿Qué quiere decir atenuados? Que están debilitados, que no van a tener una acción tan fuerte, que solamente van a tener la misión de entrar y hacer que el sistema inmunológico los reconozca como agresores, pero realmente no van a ejercer una agresión muy fuerte. Y bueno, las vacunas de DNA, que las vamos a revisar después. ¿Qué podemos decir sobre las vacunas muertas o de virus inactivados? Sufren una inactivación por químicos como el formol, por agentes como el calor o la purificación de subunidades de los agentes infecciosos. Actualmente también se llaman, este específico caso de las subunidades, se llaman vacunas de subunidades. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, sabemos que la toxina del cólera es la que provoca la diarrea. Muy bien, entonces colocamos una partecita de la toxina del cólera. Sería esa una subunidad. La vacuna que ustedes han recibido contra la hepatitis B solamente tiene el antígeno de superficie de la hepatitis B. Entonces es una subunidad. ¿Sí? Es solo un trocito del germen. Estas se administran con un adyuvante como el alumbre, es parte de la composición de estas vacunas. Producen una respuesta, pero sin riesgo de infección. Eso quiere decir que son vacunas muy seguras. ¿Por qué sin riesgo de infección? Porque si es una bacteria u otro germen está muerto. Y si es un virus está inactivado, incapaz de volver a replicarse. Entonces, por eso no hay riesgo de infección, no hay riesgo de enfermedad. Son muy seguras, excepto en personas alérgicas a alguno de los componentes. Generalmente en el caso de vacunas de virus inactivados, estos virus han sido cultivados en huevos, ¿sí? En huevos embrionados. Entonces, si la persona es alérgica a las proteínas del huevo, este tipo de vacunas pueden producir una respuesta alérgica. Si es muy fuerte la respuesta alérgica, se denomina shock anafiláctico y el shock anafiláctico es mortal. Entonces, ustedes que son personal de enfermería, encargados de la administración de las vacunas, cada vez que vayan a vacunar a una persona o a un bebé, deben preguntar si tiene ese bebé o ese adulto, si sabe de que tiene o no alergia a las proteínas del huevo. Cuando ustedes sepan que la vacuna que van a administrar ha sido cultivada en huevo. Generalmente ese tipo de información lo traen los insertos de las vacunas.
Entonces es importante saber ello. Por lo demás son muy seguras. No van a producir una inmunidad de por vida, porque como el germen está muerto o es un virus inactivado, entonces la respuesta no es muy intensa, no deja suficientes células de memoria. Por eso es que se dice que no dan inmunidad de por vida y por lo tanto van a requerir dosis de refuerzo o dosis más grandes si solamente se trabaja con una dosis. ¿Qué podemos decir de las vacunas inactivadas o es decir, por virus o bacterias inactivadas? Por ejemplo, son las vacunas de la polio, de la rabia, hepatitis A, influenza, toxoides o subunidades, que les decía, la del tétanos y la difteria, subunidades de la cápsula o subunidades proteicas, en el caso de la vacuna contra Haemophilus influenza tipo B, Neisseria meningitidis, Salmonella typhi, Streptococcus pneumoniae. Vacunas vivas atenuadas o por virus atenuados. Se van a preparar con microorganismos, pero microorganismos que son avirulentos. ¿Qué quiere decir? Que no van a provocar enfermedad o que están muy debilitados. Estas vacunas son útiles contra infecciones, por ejemplo, por virus que poseen envoltura. Producen una respuesta celular seguida por una respuesta humoral, es decir, producen una respuesta completa. La inmunidad en estos casos suele ser de por vida. ¿Por qué? Porque estos gérmenes están vivos. Estos gérmenes hacen todo el recorrido normal que haría el microorganismo en su estado natural. Entonces son muy similares, los procesos que se ocasionan son muy similares al proceso real de enfermedad, ¿sí? Y por ello dejan una buena respuesta de memoria y la inmunidad suele ser de por vida. En realidad este de por vida es un poquito relativo. La mayoría de las vacunas brindan una respuesta máxima de 10 años, ¿sí? Entonces no es realmente de por vida, pero digamos que tienen una inmunidad mucho más prolongada que las otras vacunas por gérmenes muertos o inactivados. Estas tienen no un grave problema, sino tienen un bemol, tienen un problema, que es que pueden ser peligrosas para personas inmunodeprimidas y las embarazadas, que es una condición en la cual el sistema inmunológico se deprime. Durante el embarazo el sistema inmunológico está debilitado. Entonces, estos inmunodeprimidos, ¿qué puede suceder en ellos? Que como el germen está vivo o el virus está solo atenuado, pueden volver a replicarse y pueden volver a su forma virulenta, es decir, volver a ser capaces de producir enfermedad. Entonces, estas vacunas se contraindican en pacientes inmunodeprimidos, para que después no salgan los periodistas a decir, tal persona se murió por la vacuna. No era por la vacuna, sino porque no le correspondía recibir una vacuna por gérmenes vivos o gérmenes atenuados. Un inmunodeprimido no debe recibir este tipo de vacunas. ¿Por qué? Porque podrían, y digo podrían, no digo siempre van a ocasionar, sino podrían ocasionarle una enfermedad mediana o severa. ¿Qué vacunas vivas atenuadas tenemos? Por ejemplo, la vacuna oral contra la fiebre tifoidea, la BCG, porque este bacilo de Calmette-Guerin no es el bacilo tuberculoso que nos causa la tuberculosis. Es un bacilo que ocasiona una enfermedad muy similar, pero en el ganado bovino, ¿sí? Las vacunas atenuadas de virus se consiguen haciendo crecer el virus en huevos embrionados o cultivos celulares a temperaturas no fisiológicas. ¿Qué quiere decir? Si el virus está acostumbrado a crecer a los 37 grados, estos huevitos donde se van a cultivar los virus para la vacuna se mantienen a temperaturas entre 32 y 34 grados. Entonces, cuando este virus es colocado en una célula a 37 grados, o sea, nuestro organismo está, ¡ay, que suda mares y que no se puede replicar!
porque está debilitado, se ha acostumbrado a replicarse solo a esta temperatura. ¿Qué vacunas de este tipo tenemos? La de la viruela, que en realidad ya no se usa, ninguno de ustedes ya la ha recibido porque la viruela ya no existe en el planeta. La denominada triple viral, que tiene contra sarampión, paperas y rubiola. La vacuna tipo Sabin contra la polio, que es una vacuna que son unas gotitas aplicadas en la boca del bebé. Y la vacuna de la varicela. Vacunas de componentes antigénicos purificados como el toxoide diftérico, el toxoide tetánico, los polisacáridos Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y otras, ¿no? Las ventajas y desventajas ya las hemos ido viendo. Las ventajas de los gérmenes atenuados, es decir, los que están vivos. Reproducen la infección natural, suelen requerir una sola dosis porque como semejan la infección natural, la respuesta es potente, tiene memoria, dura mucho tiempo, entonces suelen requerir solo una dosis. Son de bajo costo, no requieren adyuvantes, dan una inmunidad prolongada, inducen todos los tipos de inmunoglobulinas que se requieren, la G, la A, inmunidad celular, todo. ¿Qué desventajas tienen? La dificultad para la atenuación, es decir, que los procesos de atenuación son difíciles, no siempre se logra atenuar a todos los gérmenes y por eso no todas las vacunas son iguales, que pueden revertir a su forma virulenta y por lo tanto producir enfermedad en algunos individuos, que el almacenamiento va a requerir condiciones de cadena de frío para que los gérmenes se mantengan viables y que están contraindicadas en los inmunodeprimidos. En los gérmenes inactivados, sus principales ventajas es que son de fácil almacenamiento porque como están muertos, ya no necesitan esa cadena de frío tan estricta, ¿no? Son de fácil obtención, pero sus desventajas son las siguientes. Se administran por inyección. Las otras se podían administrar, por ejemplo, por gotitas por vía oral o un aerosol que lo inhalamos, ¿no? Pero estas se administran siempre por inyección. Entonces es más doloroso, necesita un personal más entrenado. Eso hace que el costo aumente también. Requieren dosis múltiples generalmente, necesitan adyuvantes, lo cual también aumenta el costo. Por lo tanto, su costo es elevado. Brindan una inmunidad de corta duración, pueden ser 1 año o 2 o 3 años y después hay que volver a inmunizar y solo inducen inmunoglobulina G. En este caso no ayudan, por ejemplo, a producir inmunoglobulina A y por lo tanto defender las puertas de entrada, ¿no? Entonces también la inmunidad es menor. Esto es básicamente lo mismo, lo voy a pasar. Otras vacunas. Hemos hablado de las tradicionales, digamos, las que hace mucho tiempo que ya se conocen, pero actualmente se usa la ingeniería genética para la fabricación de vacunas. Entonces podemos, por ejemplo, tener virus defectuosos. ¿Qué significa esto? Es una forma de virus atenuado. ¿Por qué? Porque solamente puede replicarse una vez. Por lo tanto, no va a dar grandes cantidades del virus y no va a ocasionar una enfermedad muy intensa, ¿no es cierto? Entonces, va a entrar a una célula, se va a reproducir, pero una sola vez. Y con eso va a ser suficiente para que el sistema inmune reconozca y fabrique los anticuerpos, ¿no? Ahora, hay vacunas subunitarias por ingeniería genética. Por ejemplo, la de la hepatitis B que les comentaba, es producido este antígeno de superficie de la hepatitis B, es producido en grandes cantidades por una bacteria llamada Escherichia coli. ¿Sí? Y luego se purifica solamente esa proteína. Y esa proteína es la que nos colocan como vacuna contra la hepatitis B. ¿Por qué? Porque es ese antígeno de superficie el que se une a su célula blanco y el que le facilita al virus la vía de entrada para poderse reproducir en la célula blanco. Si nosotros tenemos anticuerpos contra esa proteína, vamos a
neutralizar. ¿Se acuerdan de la neutralización que les comenté hace unos minutos? Neutralizan al virus y no lo dejan entrar a su célula blanco. Por lo tanto, no se puede replicar. Y de esa manera quedamos defendidos de la hepatitis B. Hay vacunas también de ADN. ¿Qué nos ponen? El ADN del germen. Este ADN entra a las células y fabrica las células las proteínas del germen. Pero al ser proteínas que no son propias, entonces son reconocidas como proteínas extrañas y se produce una respuesta inmunológica tanto humoral como celular. Por ejemplo, ¿qué vacunas están en estudio? La de Streptococcus mutans, que es el que produce la caries dental. Vacunas contra los virus herpes, contra el VIH, que actualmente todavía no hay vacuna, pero en estudio hay este tipo de vacunas. Contra el paludismo o malaria, la leishmaniasis. ¿Qué ventajas y desventajas tenemos en estos otros tipos de vacunas? Hablemos de las vacunas de vector viral, donde el virus que está sirviendo de, ¿cómo les podría decir?, de vehículo para la proteína de otro virus que sí produce enfermedad. El vector viral es un virus incapaz de producir enfermedad al humano, pero que está portando información, tiene dentro la información de un virus que sí produce enfermedad. Por ejemplo, la vacuna del ébola, ¿no? Hay un riesgo, dicen, de integración genómica. ¿Eso qué significa? Que se integre la información viral en el genoma del ser humano. Es un riesgo bastante remoto, pero que está reportado. Bueno, vacunas de subunidades. ¿Qué desventajas les ven? Que producen una baja inmunogenicidad, o sea, provocan una respuesta leve, ¿no? Y requieren, por tanto, adyuvantes o conjugados para aumentar su inmunogenicidad, lo cual las encarece un poco. Vacunas de partículas similares a virus. Son partículas sintetizadas en el laboratorio que tienen una estructura similar a la estructura viral, pero no son virus. Eso hace que sean muy bien toleradas y que puedan ser similares a la conformación de un virus, como les digo, pero igualmente son poco inmunogénicas y necesitan procesos de manufactura un poquito más complejos, lo cual también las hace más costosas. Las vacunas de DNA en general son seguras, bien toleradas, estables a temperatura ambiente, lo cual permitiría que no se necesite mucha cadena de frío. Son muy adaptables, pero también producen baja inmunogenicidad y hay una dificultad en la ruta de administración. No puede ser cualquier ruta. Hay que ver, de acuerdo a la enfermedad, cuál es la mejor ruta de administración. Generalmente, pues va a ser también a través de una inyección, ¿no? Y las vacunas de RNA, que han sido muy comentadas en razones del COVID, en ellas también son bastante seguras, pero producen una baja inmunogenicidad y requieren ser guardadas a bajas temperaturas. ¿Se acuerdan ustedes que decían, pero para esas vacunas, para traer esas vacunas necesitamos una buena cadena de frío que no hay en todos los pueblitos alejados? Entonces ese, por ejemplo, es una desventaja, ¿no?, de este tipo de vacunas. Y solamente para que ustedes conozcan todas las vacunas que se han venido sintetizando desde la aparición de la pandemia por COVID-19, mejor dicho, tenemos varias vacunas, ¿no? Por ejemplo, Moderna es una vacuna de RNA, la vacuna de Pfizer también es una vacuna RNA, Moderna tiene RNA mensajero, Pfizer también tiene RNA mensajero, dentro de una partícula de lípidos y proteínas que hace que sea similar a una membrana, a una bicapa lipídica, ¿no? Una membrana
viral, pero no es una membrana. La vacuna de AstraZeneca lo que tiene es un vector viral, creo que es si mal no recuerdo, un virus de mono, incapaz de producir enfermedad en el ser humano, pero que está aportando la información de la proteína esta spike o la proteína espina del virus SARS-CoV-2. La proteína de Beijing, una de las chinas, también tiene un vector viral, en este caso es un adenovirus, también si mal no recuerdo es un adenovirus de mono. Otras con vectores virales son la gamaleya, la vacuna rusa, la vacuna Janssen, y fíjense ustedes, las primeras vacunas que llegaron al Perú fueron estas, las de Sinopharm. Sinopharm tiene virus inactivados, o sea, son virus casi como que estuvieran muertos, ¿no? Que no se van a replicar, pero que semejan a la infección real. Y la respuesta frente a estas vacunas que muchas personas desdeñaban y decían, no, que las vacunas chinas, que yo no quiero vacunarme con la china, que esa no sirve y no sé qué. Con los estudios actuales se sabe que estas vacunas chinitas, que usan este tipo de tecnología que tiene muchos más años en el mercado, han sido muy buenas vacunas. De hecho, el personal de salud peruano, en su mayoría hemos sido vacunados con ella y está dando muy buena protección frente a la enfermedad. No quiero decir con ello que las otras vacunas no tengan también muy buena protección, sino que al principio había controversia, había mucha gente que decía, no, yo no me quiero vacunar con la china porque esa no sirve, sin tener realmente elementos de juicio que dijeran si servía o no. Al momento actual sabemos que sí fueron una buena elección, que fueron muy buenas vacunas, que están sirviendo, están cumpliendo el objetivo que tenían. Este es el esquema nacional de vacunación. No voy a entrar en detalle en él, primero porque está en la diapositiva y ustedes la van a tener en el aula virtual, sino también porque siendo esto parte del trabajo del personal de enfermería, es obligación de ustedes tener este tipo de información. Búsquenlo en la página web del Ministerio de Salud, Esquema Nacional de Vacunación Perú, y van a encontrar todas las especificaciones de cada una de estas vacunas. En qué momento se colocan, cuántos refuerzos requieren. Y entonces estamos viendo cómo el Perú tiene, digamos, desde el ente rector, la misión de la inmunización frente a algunas enfermedades, que no son todas las enfermedades que tienen vacuna, pero sí las principales que pueden ocasionar graves problemas de salud, digamos, a nivel poblacional en un país, ¿no? Y por eso el Perú las adopta como parte de su esquema gratuito de vacunación obligatoria en todo el territorio peruano. Finalmente, para acabar, ¿cuáles son los objetivos de una vacunación? La erradicación de la enfermedad. Cuando es una enfermedad que solamente afecta al ser humano, se puede erradicar, como sucedió con la viruela en 1979. A partir de ese año ya no hubo más viruela en el mundo, ya no existe viruela en el planeta. La poliomielitis ha sido erradicada de las Américas, pero ahora con el problema de la pandemia y el abandono de los procesos de inmunización, quién sabe si dentro de los 2 o 3 próximos años volvamos a tener algunos casos de poliomielitis. Es entonces urgente retomar los procesos de vacunación masiva en nuestro país y en todos los países en realidad para lograr esta erradicación. El segundo objetivo es la protección de los individuos, lógicamente, frente a la enfermedad, sobre todo frente a enfermedades que son potencialmente mortales o que pueden dejar graves secuelas. Protección contra las lesiones o las secuelas de la enfermedad y finalmente el bloqueo de la transmisión. Y aquí quiero poner énfasis en lo siguiente. En la actualidad hay muchos grupos antivacunas y esos grupos esgrimen como fundamento a su actitud frente a las vacunas el decir, es mi derecho decidir si quiero o no quiero vacunarme. Si yo no quiero vacunarme, no me pueden obligar. Pero fíjense ustedes que
su derecho vulnera los derechos de los demás individuos. Porque si yo no me vacuno y yo me enfermo, yo transmito la enfermedad a los que están a mi alrededor. Y por lo tanto, creo un problema de salud pública. Mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Por tanto, ese sustento, ese fundamento que ellos dicen, si yo quiero me vacuno y si no quiero no, no vale. No vale porque están siendo irresponsables con la salud de todos los demás. Y por lo tanto, sí es lógico, dable, correcto que los gobiernos de los países obliguen a la vacunación. Que los gobiernos de los países opten, por ejemplo, por decir, para entrar a un restaurante me tienes que traer tu carnet de vacunación. Para entrar a un cine, para entrar a un centro comercial, para ir a realizar tu compra del mercado, debes tener tu carnet de vacunación. Es una forma de obligar a la población. ¿Y es correcto? Sí es correcto. Porque si no, siguen habiendo algunos focos de la infección. Y lo que queremos es que no haya ni un foco más de infección, sea para el COVID-19, o sea para polio, o sea para cualquiera de las enfermedades inmunoprevenibles. Entonces, este bloqueo de la transmisión solo se puede dar cuando yo inmunizo a gran cantidad de la población o a toda la población. También han escuchado hablar de la inmunidad de rebaño. Si yo tengo, por ejemplo, 90 individuos inmunizados, es ya bastante difícil que los 10 que quedan se enfermen porque no hay mucha gente que los pueda contagiar. Y si no va a haber mucha gente que los pueda contagiar, también ellos resultan protegidos de manera indirecta, ¿no? A eso se llama inmunidad de rebaño. Pero no todas las enfermedades y no todas las vacunas producen inmunidad de rebaño. Por tanto, en general, debemos, como personal de salud, concientizar a la población sobre la importancia de vacunarse contra todas las enfermedades frente a las cuales hay vacuna. Eso no solamente protege al individuo, sino protege al entorno del individuo y también protege al país de gastar grandes cantidades de dinero cuando tenemos avalanchas de enfermos, como lo hemos visto durante los últimos 2 años en nuestros hospitales, ¿no? Se gasta en sueldos de personal que hay que contratar para cubrir la necesidad, se gasta en equipos, se gasta en medicamentos, se gasta en habilitar otros hospitales, en habilitar más camas de cuidados intensivos, etcétera, etcétera. Todo eso es un costo muchísimo, muchísimo mayor que el costo que representa comprar vacunas e inmunizar a toda la población. Es más barato vacunar, muchísimo más barato vacunar que tratar a los enfermos. Así que con estas 2 nociones me despido de ustedes y el día que tengamos nuestra reunión podrán hacer todas las preguntas que deseen y que hayan quedado en el aire. Muchas gracias.